Buenas tardes a todo el mundo. Hoy presentaré el video correspondiente al capítulo 6 del libro Guía para el curso de Físico-Química aplicada a Biología. A continuación, consideraremos algunas aplicaciones de los estudios cinéticos a los sistemas biológicos. Esta discusión se centrará en las enzimas, ya que los análisis cinéticos de las enzimas representan un importante campo de investigación y han proporcionado una visión considerable del funcionamiento de las enzimas. Las enzimas son proteínas que actúan como catalizadores increíblemente eficaces. Suelen aumentar la velocidad de reacción química en 6 órdenes de magnitud o más. Entender cómo se consigue esta eficiencia catalítica y esta exquisita especificidad de las enzimas ha intrigado a los biólogos durante muchas décadas y sigue siendo un reto para la investigación moderna, dado que las deficiencias enzimáticas son el origen de muchas enfermedades. Las enzimas son también un objetivo de la investigación médica y la terapéutica moderna. El campo de la cinética y los mecanismos enzimáticos son tan vastos que solo se presentará una discusión abreviada en este capítulo. También hablaremos de la catálisis por ARN, ribosimas, importantes en el procesamiento del ARN en los sistemas biológicos, así como algunos estudios cinéticos de desnaturalización y renaturalización del ADN. A continuación, analizaremos una reacción enzimática sencilla. Esta discusión introducirá algunos conceptos nuevos que son particularmente útiles para analizar sistemas complejos. La conversión de un único sustrato en productos se tomará como reacción prototipo, donde S los sustratos pasan hacia P los productos. Un ejemplo típico es la hidratación del fumarato para dar L-malato, catalizado esto por la enzima fumarasa. Si se utiliza una concentración muy baja de enzima en relación con la concentración de sustrato, un gráfico inicial de reacción, como se muestra aquí, es hiperbólico. La velocidad inicial límite a las concentraciones de sustrato se denomina velocidad máxima Bm, y la concentración de sustrato a la que la velocidad inicial es igual a Bm dividido en 2 se denomina constante de Michaelis, o Km. Michaelis y Menten postularon un mecanismo que explica cuantitativamente la dependencia de la velocidad inicial de la concentración de sustrato. Se puede escribir en términos de pasos elementales de la siguiente forma, donde E corresponde a la enzima, S el sustrato, E es el complejo formado por la enzima sustrato, y P los productos, siendo cada una de las constantes K1, K2 y K3 constantes de equilibrio, asociadas a los pasos entre un estado y otro. Por ejemplo, la constante K1 hace referencia al paso de la reacción entre enzima y sustrato al paso del complejo enzima-sustrato. Se supone que la concentración total de enzima en estado inicial es mucho menor que la concentración total de sustrato en estado inicial. Este mecanismo da un ejemplo de catálisis en el sentido de que la enzima no se consume en la reacción global, que es acelerada en gran medida por la enzima. Si intentáramos hacer un análisis matemático exacto de este mecanismo, habría que resolver ecuaciones diferenciales acopladas. Afortunadamente, esto no es necesario. Consideraremos dos aproximaciones que pueden explicar adecuadamente los datos. La primera aproximación es la del equilibrio. Con esta aproximación, se supone que el primer paso está siempre en equilibrio durante el curso de la reacción. Esto significa que el equilibrio del primer paso es mucho más rápido que la descomposición del complejo enzima-sustrato a productos, o K3 es mucho menor a K2. Entonces tenemos lo siguiente, que la derivada de los productos respecto al tiempo es igual a la velocidad, lo cual es igual a K3 por la concentración de los complejos enzima-sustrato. Y que también K1 dividido en K2 es igual a la concentración de los complejos enzima-sustrato dividido por la concentración de enzima por la concentración de sustrato. Considerando la conservación de la masa, tenemos que la concentración de enzima inicial es igual a la concentración de enzima más la concentración de los complejos enzima-sustrato. De lo cual tenemos la siguiente expresión matemática que desencadena en que la concentración de enzima-sustrato es igual a la concentración de enzima inicial dividido en 1 más K2 dividido en K1 por la concentración de sustrato. Si tomamos esta expresión y la reemplazamos en la derivada de los productos en función del tiempo, obtendremos lo siguiente, que la velocidad es igual a la velocidad máxima dividido en 1 más la constante de Michaelis, eso dividido la concentración de sustrato.
considerando como velocidad máxima a K3 por la concentración inicial de enzima y Km como K2 dividido en K1. Se debe destacar que cuando la velocidad máxima es proporcional a la concentración total de enzima y cuando Km es igual a la concentración de sustrato, entonces la velocidad es igual a Vm dividido en 2. En algunos casos es posible obtener estimaciones o mediciones independientes de la constante de equilibrio para el primer paso. A veces esta medición independiente concuerda bien con la constante obtenida a partir de los estudios cinéticos y otras veces no. Obviamente, cuando la constante de Michaelis y la constante de equilibrio no coinciden, es necesario volver a examinar el mecanismo. Un análisis más general del mecanismo de Michaelis-Menten utiliza la aproximación del estado estacionario. Esta aproximación no hace ninguna suposición sobre los valores relativos de las constantes de velocidad, pero supone que las concentraciones de enzima y complejo enzima-sustrato son muy pequeñas en relación con la concentración de sustrato. Esto de acuerdo con las condiciones experimentales. En estas condiciones, se supone que la velocidad de cambio de las concentraciones de enzima y el complejo enzima-sustrato son muy pequeñas en relación con la velocidad de concentración de sustrato, o lo que se puede establecer de la siguiente manera, que estas dos últimas concentraciones son aproximadamente cero. Si consideramos el mecanismo general de una reacción enzimática, obtendremos que el negativo de la concentración del complejo enzima-sustrato en función del tiempo es aproximadamente 0, o de otra manera se puede escribir que K1 dividido en K2 más K3 es igual a la concentración de enzima-sustrato dividido en la concentración de enzima por la concentración de sustrato. Observe la similitud de esta ecuación resultante con una de las expuestas anteriormente, donde tenemos que K1 dividido en K2 es igual a la concentración de enzima sustrato, esto dividido en la concentración de enzima por la concentración de sustrato. Esto significa que la relación de concentraciones permanece constante. Sin embargo, la relación no son las concentraciones de equilibrio, son las concentraciones en estado estacionario, considerando que K3 es mucho menor que K2. El estado estacionario es el mismo que el estado de equilibrio, de modo que la condición de equilibrio es un caso especial de un estado estacionario. Para todas las demás situaciones de estado estacionario, la relación de concentraciones es siempre menor que la relación de equilibrio. Ahora podemos calcular la ley de velocidad para la aproximación de estado estacionario exactamente igual que para la aproximación de equilibrio, teniendo que la velocidad de estado estacionario es igual a la velocidad máxima dividido en 1 más la constante de Michaelis, eso dividido en la concentración de sustrato, teniendo a la velocidad máxima como K3 por la concentración inicial de enzima y Km como K2 más K3 dividido en K1. De esta forma, está claro que la aproximación de equilibrio y la aproximación de estado estacionario dan leyes de velocidad que son indistinguibles experimentalmente. Como ya se ha dicho, se han observado ambas situaciones. La aproximación de estado estacionario es más general que la aproximación de equilibrio y suele emplearse en el análisis de mecanismos enzimáticos. Gracias a los ordenadores modernos, el análisis de datos se ha vuelto muy sencillo y los datos experimentales pueden ajustarse directamente a esta ecuación mediante un proceso de ajuste no lineal por mínimos cuadrados. Sin embargo, siempre es una buena idea asegurarse de que los datos se ajustan realmente a la ecuación elegida mediante un análisis preliminar. Esta ecuación puede linealizarse tomando su recíproco, lo cual nos entrega la siguiente ecuación, o también llamada ecuación Leineweber-Burke. Si graficamos 1 dividido en velocidad frente a 1 dividido a la concentración de sustrato, lo cual es lineal, obtendremos una pendiente e intersección, las cuales pueden ser utilizadas para calcular la velocidad máxima y constante de Michaelis. Esta ecuación se puede utilizar para el análisis final de los datos siempre que se utilice la ponderación estadística adecuada. Una linealización alternativa de la ecuación anterior es tomar esta expresión y multiplicarla por la concentración de sustrato, lo cual nos dará la siguiente expresión, la cual
predice que un gráfico de concentración de sustrato dividido en la velocidad frente a la concentración de sustrato debería ser lineal y da una mejor ponderación de datos que un gráfico de recíproco doble. Obviamente, estos resultados deben ser independientes de cómo se representen y analicen los datos. En la siguiente diapositiva se presentan las gráficas asociadas a las dos expresiones comentadas anteriormente, donde por un lado se tiene el gráfico de la velocidad inicial recíproca versus la concentración recíproca de sustrato y el gráfico de la concentración de sustrato dividido en la velocidad frente a la concentración de sustrato. Estos gráficos son utilizados habitualmente para analizar datos que siguen la cinética de Michaelis y Menten. El análisis del estado estacionario puede extenderse a mecanismos enzimáticos mucho más complejos, así como a otros procesos biológicos, pero esto queda fuera del alcance de esta presentación. ¿Cómo puede entenderse la catálisis enzimática desde el punto de vista de la teoría de los estados de transición? La explicación es sencilla, es que la catálisis enzimática reduce la energía de Gibbs estándar de activación. Esto puede ser un efecto entrópico o entálpico. Se han desarrollado interpretaciones mucho más detalladas de la catálisis enzimática en términos de la teoría de los estados de transición. La idea básica es que la formación del complejo enzima-sustrato altera el perfil de energía de Gibbs de la reacción de forma que la energía de Gibbs de activación de la reacción disminuye considerablemente. Esencialmente, el cambio de energía de Gibbs asociado con la unión del sustrato a la enzima se utiliza para promover la catálisis. Como ejemplo de cómo pueden desarrollarse mecanismos para la acción de las enzimas, se mostrarán los primeros estudios sobre la enzima alfa-quimiotripsina. Las enzimas proteolíticas fueron las primeras en estudiarse, no por su interés intrínseco, sino porque podían aislarse fácilmente en una forma razonablemente pura. De hecho, durante muchos años, la disponibilidad de grandes cantidades de enzimas puras limitó en gran medida la gama de enzimas que podrían utilizarse para el estudio desde el punto de vista mecánico. Con la facilidad de la clonación y los modernos sistemas de expresión, esto ya no es una limitante. La enzima alfa-quimiotripsina tiene un peso molecular de aproximadamente 25.000 daltons y está formada por tres cadenas polipeptídicas unidas covalentemente por puentes disulfuro. Esta corresponde a una endopeptidasa, es decir, rompe los enlaces peptídicos en medio de una proteína. Las enzimas que rompen los enlaces peptídicos al final de una proteína se denominan exopeptidasas, donde la reacción global para una endopeptidasa se presenta en la sección derecha. Experimentalmente, se ha descubierto que la enzima prefiere que R sea un grupo aromático. Los aminoácidos aromáticos como la fenilalanina, tirosina y triptófano, pero también como aminoácidos hidrofóbicos como la isoleucina, leucina y valina, los cuales también son buenos sustratos. El estudio de esta reacción con una proteína como sustrato es bastante difícil, puesto que la estructura molecular del sustrato cambia constantemente a medida que se rompen los enlaces peptídicos. Esto hace que la interpretación cuantitativa de la cinética sea prácticamente imposible. En consecuencia, el primer paso para dilucidar los detalles moleculares de la enzima fue desarrollar modelos sustrato. Moléculas que presentaban características importantes del sustrato proteico, pero que son mucho más simples. La quimiotripsina también es una buena esterasa, es decir, hidroliza esteres. Esto resultó muy útil para dilucidar el mecanismo de acción de la enzima. Los sustratos modelos más exitosos tienen la estructura general que se presenta a la derecha, donde R corresponde al residuo aromático asociado a la fenilalanina, tirosina y triptófano, que usualmente se asocia a un ester. Esta enzima no funciona bien con una amina libre, como cabría esperar en el caso de una endopeptidasa. Además, solamente considera a L aminoácidos como sustratos. En la tabla 6.1, que es la que se indica acá abajo, se presentan los resultados para la hidrólisis de sustrato modelo del triptófano asociado a esteres más una amida, los cuales siguen la cinética de Michaelis y Melten. En esta tabla, la kcat es igual a la velocidad máxima dividida en la concentración inicial de enzima,
y R corresponde al grupo unido covalentemente al carboxilo del triptófano, es decir, el éster. El hecho de que CACAT sea esencialmente el mismo para todos los ésteres sugiere que se forma un intermediario común y que la descomposición del intermediario es el paso determinante de la velocidad del mecanismo. Para la amida debe producirse un mecanismo diferente o existe un paso lento diferente en el mecanismo. Una deficiencia inherente a los estudios cinéticos en estado estacionario de las enzimas es que la concentración de enzimas es muy baja. En consecuencia, los intermediarios de la secuencia de reacción no pueden detectarse directamente. Se puede obtener información limitada sobre los intermediarios mediante estudios cinéticos en estado estacionario por métodos que no se discuten en esta sección. Por ejemplo, la dependencia del pH de los parámetros cinéticos y el uso de sustratos marcados isotrópicamente que alteran los parámetros cinéticos. Sin embargo, para estudiar directamente los intermediarios es necesario utilizar concentraciones de enzimas suficientemente altas para que los intermediarios puedan observarse directamente. Este es el ámbito de la cinética transitoria. La dificultad de las reacciones enzimáticas estriba en que las reacciones se vuelven muy rápidas, ocurriendo normalmente en el rango de los milisegundos y microsegundos. Esto requiere de técnicas experimentales especiales. Los estudios de cinética transitoria han demostrado ser muy valiosos para dilucidar el funcionamiento de las enzimas. En el caso de la quimiotripsina, se buscó un sustrato para el que se produjera un cambio de color al reaccionar, a fin de poder observar fácil y rápidamente los mecanismos de concentración. El primer sustrato estudiado fue el acetato de P-nitrofenilo, que es hidrolizado por la quimiotripsina. La ventaja de este sustrato es que el producto iónico fenolato es amarillo, por lo que el curso temporal de la reacción puede seguirse fácilmente por espectrofotometría. Con este sustrato fue posible observar el establecimiento del estado estacionario, así como la reacción en estado estacionario. Un hallazgo muy importante fue que la reacción se vuelve extremadamente lenta a pH bajo. De hecho, se puede aislar un intermediario utilizando un grupo acetilo radioactivo en el sustrato. El intermediario es una enzima acilada. Estudios posteriores demostraron que el grupo acetilo está unido a un residuo de serina en la quimiotripsina. Sobre la base de los estudios cinéticos y el aislamiento de la enzima acil, un posible mecanismo es la unión del sustrato, la acilación de la enzima y la desacilación de la enzima, pasos elementales que se describen en la ecuación indicada. Ahora, ¿da este mecanismo la ley de velocidad correcta en estado estacionario? La ley de velocidad puede derivarse como para el mecanismo simple de Michaelis-Menten, utilizando la aproximación de estado estacionario para todas las especies de enzimas y la relación de conservación de masa para la enzima como se muestra a continuación, donde tenemos que la concentración de enzima en estado inicial es igual a la concentración de enzima más la concentración de enzima en complejo con sustrato más la concentración de enzima acilada. De ello podemos rescatar que tanto las derivadas de la concentración del complejo enzima-sustrato en función del tiempo, como la enzima acilada en función de lo mismo, son aproximadamente ceros. De ello podemos establecer que la velocidad es igual a K3 por la concentración de la enzima acilada. Cuando se combinan estas relaciones, se encuentra que se obtiene la ley de velocidad de Michaelis y Menten, expresada en términos de velocidad máxima y constante de Michaelis. Para los sustratos ester, el paso lento de la deshilación de la enzima se establece con un K3 mucho menor a la etapa K2 y un Kcat igual a K3. Km se escribe en términos de K sub menos 1 más K2 dividido por K1, esto multiplicado por K sub 3 dividido por K2. ¿Cómo contribuyen los estudios cinéticos transitorios a la postulación de este mecanismo? Merece la pena dedicar algún tiempo a analizar el mecanismo de la ecuación de reacción en términos de la cinética transitoria. Este análisis puede servir como prototipo para comprender cómo puede utilizarse la cinética transitoria para sondear los mecanismos enzimáticos, no solo para la quimiotripsina, sino también para otras reacciones enzimáticas. El mecanismo propuesto predice que la enzima acilada debe acumularse y ser directamente observable.
Si consideramos un único recambio de la enzima en momentos muy tempranos y altas concentraciones de sustrato, toda la enzima debería convertirse en la enzima acilada, seguida de una conversión muy lenta de la enzima acilada a la enzima libre mediante hidrólisis. La lenta conversión de la enzima seguiría la cinética de Michaelis-Menten. Inicialmente, mientras la concentración total del sustrato sea mucho mayor que la concentración total de la enzima, así la solución completa a las ecuaciones de velocidad para el mecanismo de la ecuación de la reacción debe contener estos dos términos. Primero, la velocidad de conversión de la enzima acilada y segundo, la velocidad de la reacción global que está limitada por la velocidad de la hidrólisis de la enzima acilada. Para simplificar el análisis, supongamos lo siguiente. K3 es aproximadamente 0 en los primeros momentos de la formación del complejo enzima-sustrato. En estos momentos, la formación de este complejo es muy rápido en relación con las velocidades de los pasos de acilación y desacilación, de modo que el complejo enzima-sustrato se encuentra en un estado estacionario, es decir, su derivada respecto al tiempo es cero, y la concentración total de sustrato es mucho mayor que la concentración total de enzima. La última suposición es similar a la de la aproximación de estado estacionario utilizada anteriormente para el mecanismo de Michaelis-Menten. Sin embargo, en este caso, la concentración de enzima es lo suficientemente alta para que se pueda detectar la concentración del intermediario. La velocidad de información del intermediario viene dada por la siguiente expresión. Dado que el ion fenolato se forma cuando se forma la enzima acilada, la velocidad de formación del ion fenolato es la misma que la velocidad de formación de la enzima acilada. En realidad, se trata de una medida de la velocidad de establecimiento del estado estacionario. Para integrar esta ecuación, hacemos uso de la siguiente identidad, donde, si además consideramos la conservación de la masa, como ya la habíamos expresado anteriormente, como la suma de las concentraciones asociadas a la enzima, podemos tomar estas dos representaciones matemáticas y insertarlas en la siguiente ecuación, lo cual nos permitirá tener un descriptor asociado al derivado de la enzima acilada en función del tiempo, la cual si la integramos obtenemos que la concentración de la enzima acilada es igual a la concentración de la enzima en el estado inicial por 1 menos Euler a la menos K2 por el tiempo. Esto claramente ocurre cuando consideramos que en el tiempo cero la concentración de enzima acilada es cero y en un tiempo infinito toda la enzima acilada, toda la enzima presente en la reacción se encuentra acilada. Esto permite representar la dependencia temporal de la formación del ion fenolato P1 en tiempos tempranos de la siguiente forma. En el gráfico se muestra esquemáticamente el curso temporal de la reacción descrito por la ecuación ya presentada. El segundo término de la ecuación domina en los primeros tiempos, y el aumento exponencial puede analizarse para obtener K2. La porción lineal de la curva corresponde a la velocidad inicial de Michaelis-Menten y puede utilizarse para obtener Vmax y Km. La velocidad máxima para este caso límite es K3 por la concentración de la enzima en el estado inicial, de modo que puede determinarse tanto K2 como K3. Un análisis más exacto que nos suponga que K3 es igual a 0 es un poco más complejo, pero el resultado final es similar. La ecuación de la tasa contiene los mismos dos términos que la ecuación ya descrita. Sin embargo, el segundo término es ahora más complejo, puesto que el exponente es K2 por más K3 por el tiempo, en lugar de lo que se tenía antes, y la amplitud se reemplaza por la concentración de la enzima en estado inicial
por K2 dividido en K2 más K3. Y eso elevado al cuadrado. El primer término es el mismo, Bt, con la velocidad máxima y la constante Michaelis definidas por las ecuaciones antes descritas. Finalmente, consideramos la situación cuando la velocidad de hidrólisis de la enzima acilo es muy baja en relación con su formación, es decir, K3 mucho mayor que K2. Hemos visto anteriormente que los pasos rápidos que ocurren después del paso que determina la velocidad no entran en la ley de velocidad. Por lo tanto, el mecanismo es equivalente al mecanismo de Michaelis-Menten con un solo intermediario, siendo el paso determinante de la velocidad la acilación de la enzima con una Bm igual a K2 por la concentración inicial de la enzima. Si se analiza la cinética transitoria, la tasa sigue estando dada por la ecuación anterior, pero por la ecuación del inicio. Pero la amplitud del segundo término es esencialmente cero, en lugar de la concentración inicial de la enzima. Así, la cinética transitoria y la cinética de estado estacionario proporcionan la misma información. La presencia de un estallido inicial del producto, como se muestra en el gráfico, se usa comúnmente como diagnóstico de la presencia de un intermediario. Si el estallido no está presente, es decir, la porción de línea recta de la curva se extrapola a cero, esto significa que no se forma un intermediario o que su velocidad de desaparición es mucho más rápida que su velocidad de aparición. Esta discusión exhaustiva, tal vez agotadora, del mecanismo de la ecuación, es un buen ejemplo de lo que debe hacerse para llegar a un mecanismo para una reacción enzimática mediante estudios cinéticos. Tanto la cinética de estado estacionario como la cinética transitoria son necesarias para obtener una imagen completa. El mecanismo propuesto explica todos los hechos presentados, la ley de velocidad observada, el mismo CACAT para todos los sustratos ester y un intermediario común. Pero, ¿qué ocurre con las amidas? Para las amidas resulta que el paso lento es la acilación de la enzima, es decir, un K2 mucho menor que K3, de modo que KCAT se calcula como K2 y Km es igual a K sub menos 1 más K2, eso dividido en K1. Como ya se ha comentado, si la acilación de la enzima es lenta en relación con la desacilación, es decir, con un K3 mucho mayor a K2, el intermediario no logra acumularse y por lo tanto no es posible observar directamente lo que ocurre. Literalmente, cientos de experimentos son coherentes con este mecanismo, lo cual es un logro muy notable. En experimentos adicionales que permitieron estudiar las reacciones muy rápidas previas a la acilación de la enzima, se muestra que este mecanismo es demasiado simple. Se requiere al menos un paso elemental adicional. Los pasos elementales secuenciales son 1. La unión del sustrato a la enzima. 2. Un cambio conformacional del complejo enzima-sustrato. 3. La acilación de la enzima. Y 4. La desacilación de la enzima. El objetivo último de los estudios cinéticos es comprender el mecanismo en términos de estructura molecular. En el caso de la quimiotripsina, la estructura tridimensional de la enzima es conocida y se muestra en ambas figuras. Se observa un bolsillo de unión bien definido para la cadena lateral aromática de los sustratos específicos de la enzima. El bolsillo está revestido de cadenas laterales no polares de aminoácidos y es muy hidrófobo. Hasta 3 aminoácidos acoplados al N-terminal del aminoácido aromático interactúan con una lámina beta antiparalela, de corto alcance presente en la enzima. También se observa un sitio hidrófobo para el aminoácido acoplado al C-terminal del sustrato. Esto explica por qué un grupo carbono libre no puede unirse y por tanto por qué la quimiotripsina es una endopeptidasa y no una exopeptidasa. Además, en la región del sitio activo, en la imagen de la derecha, se observa una tríada de aminoácidos, serina 195, histidina 57 y aspartato 102, que se encuentran presentes en otras serina proteasas. En este proceso, el anillo imidazol actúa como base general durante el ataque nucleófilo del hidróxido de la serina sobre el sustrato. Probablemente se forma un intermediario tetraédrico antes de la formación de la enzima acil. El agua sirve como nucleófilo para la hidrólisis de la enzima acil, con el imidazol participando de nuevo como base general.
En esta historia ya bastante acotada de la acción del mecanismo de acción de la quimiotripsina, se ilustra varios conceptos importantes: la aproximación del estado estacionario, el uso de la cinética del estado estacionario para determinar los mecanismos químicos, la importancia de la cinética transitoria para elucidar los intermediarios en un mecanismo y la interpretación del mecanismo en términos de estructura molecular. En nuestra discusión anterior sobre el metabolismo, vimos que la energía obtenida en la glicólisis se almacena como ester de fosfato en el ATP y sirve como fuente de energía para la biosíntesis. La importancia de los esteres de fosfato no se limita a esta función. La fosforilación y la desfosforilación de las proteínas desempeña un papel clave en la transducción de señales y la regulación de muchas funciones celulares. Por ejemplo,